tal? Sean muy bienvenidos a este programa de análisis de las noticias a la medida. Un gusto compartir con ustedes y por supuesto también compartir en el análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería, mi compañero de fórmula, a quien saludo. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Hoy dentro de los temas que estaremos analizando es la situación de los hospitales públicos, quienes están solicitando un aumento presupuestario para terminar el año. Vamos a evaluar dentro de los temas que tenemos preparados para ustedes y también conoceremos lo que está pasando a nivel internacional con Andrés Estrada. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional porque ya hay consecuencias políticas para el presidente de Chile, Gabriel Boric, después de esta gran derrota que sufrió el domingo con la derrota de la nueva constitución, la victoria del rechazo, porque el Boric está cambiando su gabinete y de una gran forma. También el Reino Unido tiene nueva primera ministra y ya tenemos informes sobre la planta nuclear de Ucrania. Todo esto y mucho más en unos minutos. Hospitales piden más presupuesto. Directores del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios hicieron la solicitud para cubrir gastos durante el resto del año. Nuevo PDH solicita más de 200 millones de quetzales. Además, solicitó una auditoría de la institución tras su toma de posesión. Miles de obras sin terminar. Sorprendente cantidad de proyectos iniciados entre 2015 y 2019 siguen incompletos. Continúa declarando. El ex jefe de la SAT, Omar Franco, aseguró que su teléfono celular no estuvo intervenido durante el juicio por el caso La Línea. Realizaron peritaje fonético. Ministerio Público buscó confirmar que la voz en los audios presentados corresponde a los procesados en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. Los directores del Hospital Roosevelt y del San Juan de Dios solicitaron ampliar sus presupuestos, esto para cubrir gastos hasta el mes de diciembre. El doctor Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, se refirió a la cantidad de casos que reciben a diario, principalmente por accidentes de tránsito o hechos armados. Todo, porque vea, tenemos pacientes que hay que aplicarles quimioterapia, pacientes con insuficiencia renal, material de osteosíntesis, material médico quirúrgico, y debemos tomar en cuenta que a la institución hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Al equipo, a la infraestructura, a la red de agua, a la red eléctrica. Entonces todo esto es necesario para que el hospital funcione. No puedo decirle uno u otro rubro nada más, todo se necesita. Los accidentes de tránsito sigue siendo una locura, vea, y no solo de la capital, sino lo que nos refieren de los hospitales departamentales. Estamos hablando que al día estamos viendo unos 70, 80 personas que nos llegan, desde accidentes muy leves hasta accidentes bastante serios, pero es increíble. Las personas también por heridas por proyectiles de arma de fuego o arma blanca sigue siendo un número bastante alto, ¿verdad? Para el Hospital Roosevelt se ha solicitado una ampliación de 215 millones de quetzales, que servirá para la compra de insumos, medicamentos y remozamientos, mismos rubros que prevé cubrir el San Juan de Dios con la ampliación. Pues para ampliarles un poquito más el tema en esa parte, el Hospital San Juan de Dios, la unidad ejecutora, que somos nosotros en este caso, tiene una carencia presupuestaria, por lo que hemos solicitado una ampliación de 288 millones. 215 millones. 215 millones. Para poder terminar el año, distribuido, como bien decía el doctor Flores, en los diversos reglones 266, 295, 261, 156, etcétera, ¿verdad? Enviamos la justificación del por qué, enviamos en dónde, en qué programas pudiese darse eso, con lo que nos queda 224 millones para poder terminar el año. Si desglosamos estos 224 millones y fracción, más o menos 100 millones se van en lo que es sueldos, el grupo 0, subgrupo 18, bonos de internos, residentes, aguinaldo, todo lo demás.
con lo cual podemos decir que nos quedan 124 millones. Si vamos y buscamos todas las facturas que están en circulación dentro de la institución, desde almacenes, pasando por visado, presupuesto y todo, tengo aproximadamente 127 millones. Lo que quiere decir que ya tengo un déficit de 3 millones. Los directores señalaron que de no cubrirse sus solicitudes, los hospitales adoptarían un endeudamiento que cubrirían con el presupuesto del próximo año para continuar con la atención de pacientes. Veamos lo delicado que es este tema, porque, por ejemplo, si estos hospitales, que son los hospitales más grandes del país y que tienen un alto porcentaje también de pacientes en distintas especialidades y distintas también situaciones de emergencia que se van presentando, imagínense ustedes, si ellos no logran tener los recursos para realizar los pagos de el personal médico, administrativo y demás, y sobre todo también los insumos que se puedan tener, no se puede dar el lujo, salud, de paralizar el servicio, es decir, ya no podemos, entonces vamos a dejar de atender. ¿Se imaginan la cantidad de personas, licenciado Clavería, que dejarían de tener esta atención, que en muchas ocasiones, porque no tienen la posibilidad de acudir a otros lugares? Entonces, aquí está la gravedad de la situación que se está presentando. Vea, yo creo que efectivamente la realidad es que estos hospitales son los hospitales centrales digamos, de la medicina en absolutamente todo el país. Al final aquí se atienden casos graves que vienen de muchísimos lados, como muy bien lo planteaban los directores. Ahora me resulta ilógico que el gobierno central haya dispuesto una gran cantidad de dinero para comunicaciones y obras públicas cuando no vemos ningún resultado, y sin embargo aquí están pidiendo 250 millones y allá se dieron 3,000 y pico de millones para obras. Es decir, no puede ser, simplemente no puede ser que no sea prioritaria la salud en un país en donde la gente, como usted muy bien lo dice, no tiene recursos para ir a hospitales privados. Exacto. Aquí no todos los guatemaltecos disponen de 3,000, 5,000, 10,000 o 100,000 quetzales para irse a meter a un hospital privado. Eso no es cierto. Entonces, estos hospitales son los hospitales en los que efectivamente el servicio se da de manera gratuita, pero que efectivamente deben y tienen que tener todos los insumos, el personal y el equipo necesario para poder hacer el trabajo con mayor efectividad. ¿Qué forma hay para poder dar esta ampliación presupuestaria, licenciado Clavería? Por ejemplo, lo que da cólera al final del año es que cuando se hace la revisión de la ejecución presupuestaria, hay varias instituciones públicas que no logran ejecutar y ese fondo se va, pues ese dinero se va al fondo común. Entonces, no se puede a estas alturas hacer una evaluación y ver, bueno, quiénes tienen el porcentaje más bajo de ejecución, van a poder ejecutarlo o no, y si no, bueno, hacer transferencias o no sé. ¿De qué forma se podría tratar esta situación? Pues yo creo que ese sería el camino. Desde luego hay que consultarle a los expertos. Yo no soy experto en ese tema, pero creo que efectivamente salud es prioritaria. Es que es prioritaria en la vida y la salud de los guatemaltecos. Yo creo que lo que hay que ser cuidadoso es entregar parte del presupuesto también que se tiene a mano en algún momento y entregárselo a otras instituciones para hacer programas clientelares que no van a solucionar ningún problema ahorita como el de salud. Por eso es que es tan importante que efectivamente se nombre por parte del Ejecutivo una pequeña comisión de manera emergente y con el Congreso de la República para saber de dónde pueden jalar esos fondos, como usted muy bien lo dice, de aquellas dependencias que no han ejecutado, que son un montón. Que son un montón de dependencias, y hacer las transferencias para otros renglones a salud pública, porque ellos sí lo necesitan y sí lo van a invertir. Sabemos que los directores de estos dos hospitales no es que a cada momento estén solicitando ampliación, solamente se han visto cuando se da la necesidad, entonces llama la atención que ellos exponen esa problemática. Pero vamos a profundizar un poco más sobre lo que están solicitando
al Congreso para que se pueda dar esta situación de ampliación presupuestaria, porque el Hospital Roosevelt, y vamos a ir con unos datos en este momento, el Hospital Roosevelt está solicitando una ampliación presupuestaria de 215 millones de quetzales. El Hospital General San Juan de Dios está solicitando una ampliación de 288 millones de quetzales. Ambos hospitales utilizarán este dinero para poder continuar dando la atención durante el resto del año. Además de la compra de insumos, los medicamentos y también el remozamiento, que es importante. Criticamos mucho el sistema hospitalario, pero también es necesaria la inversión, es necesario que puedan tener los insumos básicos y necesarios también. Vamos con otros datos, porque la solicitud se hace para poder cumplir compromisos, pero principalmente en el pago de los trabajadores y no generar deuda para el siguiente año, porque si no se paga, entonces se va a tener esta deuda de arrastre. Igualmente se tiene que desembolsar el dinero para poder cubrir este gasto. Los directores de los hospitales argumentan que endeudarse no es la mejor opción y que tienen un deber de atender a todos los guatemaltecos que lo necesiten. También se afirmó que ya se están realizando estas gestiones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas para poder encontrar una solución que sea adecuada, pero que también van contra la marcha, ¿no? Porque imagínense, ¿para cuánto tiempo van a tener el dinero? El presupuesto ya está reducido, entonces también tienen que empezar a ver qué van a hacer para los próximos meses, donde ya no van a tener recursos, que al final siempre se deja el tema para última hora y la salud no puede esperar. ¿Cuál sería su conclusión, licenciado? Vea, yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas en el Congreso de la República es muy importante, porque hay que hacer conciencia también en los diputados en la importancia que hay de que efectivamente la gente tenga el acceso a salud de manera inmediata. No solo se trata de hacer proyectos de carreteras o proyectos de infraestructura a nivel nacional en este fin de año. Se trata especialmente de que la gente pueda tener acceso al hospital y ser cuidado y ser curado si es necesario por parte de estos centros hospitalarios que juegan un papel determinante en la salud de todos los guatemaltecos. Así es que se le dará solución o no a estos dos hospitales que son de los grandes de nuestro país. ¿Se va a poder continuar con la atención o qué medidas se pueden tomar? También hay que estar pendientes porque, repito, la salud es una prioridad y se le debe dar esa importancia en nuestro país. Cerramos el primer análisis y ahora vamos a conocer otras noticias que también es importante que usted sepa. Y es que sabe que en este año más de 3.000 transacciones sospechosas se han registrado en el sistema financiero de nuestro país. Así lo dio a conocer la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. El informe de la IVE, que corresponde del 1 de enero al 2 de septiembre, indica que se han presentado 169 denuncias por la presunta participación de 1.365 personas en actividades relacionadas al lavado de dinero. El informe detalla que en dicho periodo se contabilizaron 3.566 RTS en el movimiento irregular de 2.720.5 millones de quetzales que podrían estar vinculados al lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico y corrupción, entre otro tipo de delitos. La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios. Durante el 2021 se contabilizaron 5.473 RTS por el movimiento irregular de 6.134 millones de quetzales, en el que se vieron involucradas 1.992 personas y que fueron denunciadas ante el Ministerio Público. La Comisión de Derechos Humanos recibió este martes el oficio sobre el presupuesto de la PDH para el próximo año. El día de hoy solamente recibimos el oficio que envía el Procurador de los Derechos Humanos a la Comisión de Derechos Humanos
en cuanto a la propuesta que él cree que debe ser un presupuesto ideal que anda alrededor de los 209 millones de quetzales, por supuesto superior al que se tiene actualmente. Y creemos, tenemos que revisarlo más detenidamente, pero sí, la Procuraduría hay que fortalecerla, tomando en consideración que hoy tenemos ya una Procuraduría más independiente. Entonces, hoy ingresa este documento y estaremos por analizarlo. El vicepresidente de la comisión también informó que el procurador de los derechos humanos, José Alejandro Córdoba, ya solicitó la auditoría de las diferentes direcciones de la PDH. Estuvimos hablando con él también ese tema, él nos comentaba sobre este particular. Él ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas de que se haga una evaluación general de las cuentas de la Procuraduría, cómo se invirtió el dinero que se tiene ahí. Se tienen dudas, como ya lo hemos mencionado en días atrás, sobre lo que se recibió de donaciones de organismos internacionales y de embajadas incluso. Entonces yo creo que esto es lo que ha solicitado, lo normal, un nuevo procurador, una nueva autoridad, y necesita saber si todo está en orden ahí. Una ampliación presupuestaria, esa solicitud que hace el nuevo procurador de los derechos humanos, que es interesante poder analizar. Algunos creen que la PDH debe quedarse con el mismo presupuesto, incluso plantean poder hacer una reducción, pero también creo que es importante, entra una nueva autoridad y es importante también conocer y dar ese voto de confianza para que pueda funcionar y pueda poner en marcha los proyectos que tiene. Pues vea, yo creo que lo primero que se tendría que hacer es una revisión de exactamente de los cuadros operativos de la PDH a nivel nacional y su funcionalidad y sus resultados, para que efectivamente puedan tomarse una decisión sobre la base de una nueva propuesta de presupuesto que él está haciendo. 209 millones de quetzales, no sé en cuánto es el incremento que se está pidiendo, pero el presupuesto, recuerdo yo, andaba por los 100 y pico de millones, 110, 120 millones. Por lo tanto, creo que hay que hacer una buena revisión y esto le dará la pauta a los señores diputados para saber si efectivamente ese presupuesto puede incrementarse o no, porque ese es el presupuesto ideal, pero no necesariamente uno va a tener siempre el presupuesto ideal para poder funcionar. Exacto. Se va a tener en algunos casos que revisar y tomar medidas drásticas, especialmente en una época tan complicada como la que estamos viviendo, para que no se afecten tampoco los intereses del erario público. Sin duda alguna va a ser bien complicado el tema del presupuesto para este año, y yo quiero que vayamos con unos datos, porque lo que sí hemos visto también que hay varias instituciones que han solicitado incrementos presupuestarios. No solamente es la Procuraduría de los Derechos Humanos, son varias las instituciones públicas, y por eso vamos a entrar de lleno con la siguiente información, porque hay que tener cuidado y analizar también la conveniencia de los intereses de los guatemaltecos para aumentar el presupuesto de las instituciones públicas. Durante la pasada administración de la PDH, por cierto, existió una fuerte tensión entre Jordán Rodas y los diputados, recordemos, especialmente en aquellos que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos. Este es un aspecto muy importante a considerar, tomando en cuenta que según lo que se establece en la Constitución, la PDH es un comisionado del Congreso de la República. Es por ello que es importante que se retome una comunicación que sea constructiva con esta institución y que retomen las prácticas como razonar el informe anual de la PDH ante el Pleno y que no únicamente sea entregado por escrito, que fue la práctica que se tuvo en la administración anterior. Veremos ahora cómo será la forma de actuar del nuevo procurador. Y también es necesario transparentar la ejecución de los fondos públicos de toda institución que recibe los mismos. Entonces, durante la administración de Rodas surgieron varios problemas también sobre este tema y cuestionamientos sobre la forma en que las finanzas de la PDH fueron administradas. En 2019 incluso, recordemos, la PDH afrontó un impago de un aproximado de 700 trabajadores que no recibieron su salario de diciembre y aguinaldo de ese momento. Y ante esto, y en ese momento fue solicitada a la Contraloría General de Cuentas que realizara una auditoría de gastos. Entonces, estas situaciones que se fueron dando en la administración anterior a cargo de Jordán Rodas dejaron esas dudas del Congreso de qué tanto vale la pena poder aumentar el presupuesto de la PDH por situaciones que ya les hemos enmarcado. Pero yo insisto,
el voto de confianza se le tiene que dar al nuevo procurador. Pues desde luego, yo creo que si se cuenta con los recursos para poderlo apoyar y que efectivamente los resultados sean satisfactorios, no solo para la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para el pueblo de Guatemala, y que efectivamente se haga el trabajo adecuado, pues no hay problema. El problema es cuando efectivamente el trabajo es muy parcializado, no es transparentado y es como gris oscuro. La gente no lo acepta y tiene toda la razón del mundo, porque al final somos nosotros quienes con nuestros impuestos hacemos que esa Procuraduría pueda funcionar. Entonces creo que es correcto que se revise si se cuenta con los recursos suficientes y que el Congreso tome una decisión dependiendo de la solicitud del señor Procurador de los Derechos Humanos y de las inversiones que va a hacer y a dónde van a ir dirigidas. Exactamente, va a ser muy importante. Hay que tomar en cuenta también que se da a conocer por parte de la PDH que ya se ha solicitado una auditoría interna para verificar cómo está la situación, porque financieramente es importante ver cómo quedó la institución, para tranquilidad de la ciudadanía, porque son fondos del Estado los que sirven para el funcionamiento de una institución como la PDH, pero también para tranquilidad y para la toma de decisiones del nuevo procurador, que es importante conocer cómo se encuentra la institución y verificar entonces si hay cuestiones pendientes y tomar las acciones correspondientes. Así que veremos al final, primero, cómo se formula el presupuesto, cómo queda el proyecto final y segundo, si se aprueba en el Congreso, porque hasta ese punto es incierto. Eso es lo que hay que esperar, sobre todo. Bueno, vamos entonces finalizando este análisis y ahora vamos a conocer otras noticias. Nos enfocamos en el tema legal, judicial específicamente, porque en uno de los casos que se conoce en Torre de Tribunales, el caso de la línea, hoy el ex jefe de la SAT, Omar Franco, declaró e indicó: mi teléfono celular no estuvo intervenido. ¿Qué más dijo? Veamos. Por segundo día consecutivo en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo, declaró el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Omar Franco, en el juicio por defraudación aduanera La Línea. ¿Y el MP quién piensa? Así lo dice el MP y así lo dijo Argüello Mayén, que esa llamada era la muestra de que yo sí estaba dispuesto y me prestaba a remover personal de la SAT. No me han dicho quién removí, a la fecha no me han dicho quién removí. ¿A quién? Que si la estructura criminal me contactó, a quienes me pidió que removiera, a quienes efectivamente, no me lo ha dicho el Ministerio Público. A decir del funcionario, hay llamadas telefónicas donde él habla, pero nunca se habló de acciones ilegales y no le presentaron un documento legal para acreditar la intervención de su teléfono celular. Y esa es la llamada. Y el MP quiere hacer ver que con esa llamada yo participé en una estructura criminal. En lo que yo revisé, mi teléfono nunca estuvo intervenido. Solo me asocian por otros teléfonos que estaban intervenidos, pero mi teléfono nunca estuvo intervenido. Para finales de este mes, el juicio por defraudación aduanera, La Línea podría llegar a la fase final de las conclusiones ante el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo B. En otras noticias, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariego, se refirió a la situación actual de la máxima casa de estudios que ha impedido que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades. Desde mi posición de rector, soy el primero en asumir la responsabilidad y el compromiso, la obligación para que las actividades administrativas, docentes, de investigación y extensión vuelvan a la normalidad. La Universidad de San Carlos de Guatemala es autónoma y en su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado, por lo que es imposible su privatización. Además, indicó que su intención es restablecer las actividades académicas y administrativas lo antes posible, por lo que hizo un llamado al diálogo a los involucrados. Para alcanzar estos objetivos,
es necesaria la voluntad y participación de todos los sectores, por lo que vemos con optimismo el acompañamiento solicitado al Procurador de los Derechos Humanos como mediador en el diálogo, lo cual nos permitirá encontrar una solución pronta y que beneficie a toda la comunidad sancarlista. Estoy convencido que a través del diálogo alcanzaremos los acuerdos que todos queremos, por lo que desde el inicio de mi gestión apoyé la conformación de una comisión de diálogo nombrada por el Honorable Consejo Superior Universitario para alcanzar consensos entre los sectores. Las autoridades aquí presentes nos adherimos a la solicitud presentada de manera oficial por un grupo de interesados en la apertura del campus universitario para el restablecimiento de los procesos académicos y administrativos. No sabemos si es porque son obras que están inconclusas, es decir, que no se terminaron, o quizá únicamente es porque el cuentaante no hizo la finalización en el sistema, digamos, apretar el botón de cierre del proyecto. Hasta el 30 de noviembre tienen las alcaldías y consejos de desarrollo para cerrar los proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. De lo contrario, se presentarán las acciones correspondientes ante el Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas. Al 30 de noviembre haremos el cierre y ahí podremos contarles realmente cuáles son las obras inconclusas que SEGEPLAN tendrá que oficializar a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público para que se hagan las acciones correspondientes por cada uno de ellos. Esperamos que estas reuniones permitan agilizar. Hacemos un llamado también a las entidades públicas de inversión a que tengan la confianza de cerrar los proyectos cuando es por factores externos a ellos que no fueron concluidos. De las 6.112 obras que no se establece su situación, el 93% corresponde a consejos de desarrollo. La mayor cantidad está albergada en el sistema de consejos de desarrollo. El 93% de ellas son de consejos de desarrollo y la mayor parte son caminos rurales y también hay algunos centros de atención permanente y algunas unidades menores de salud. Vemos el tema presupuestario, repetidas ocasiones, aumentos, necesidades que se van presentando y por otra parte esta situación de obras que no se han concluido, que no se sabe qué fue lo que pasó y que desde el 2019 se está esperando por parte de la población tener un resultado, tener desarrollo, poder cubrir sus necesidades. Entonces... Es que el problema es muy grave porque efectivamente no hay un control exhaustivo por parte ni de la Contraloría General de Cuentas de la Nación ni por las autoridades del Ejecutivo. Al no haber un control exhaustivo, muchas de estas obras permanecen inconclusas. En muchos de los casos ni siquiera se hicieron porque resulta ser temas de corrupción en los consejos de desarrollo. Y esa es una realidad que yo no estoy inventando. Eso lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que nadie lo cuenta y nadie lo dice. Pero creo que es muy importante que efectivamente SEGEPLAN espere hasta el 30 de noviembre, tengo entendido. Así es. Para que efectivamente se cierren las obras que están inconclusas, las que se cierren pues no tendrán problema. Pero las que no se puedan cerrar y permanezcan inconclusas, presenten las denuncias respectivas a la Contraloría, al Ministerio Público e inicien los procesos, porque no es justo que todo el mundo pida dinero y que ese dinero vaya, se supone, para caminos rurales, para centros de atención permanente, para centros de salud, para reconstrucción de escuelas, para lo que sea, y que encima en lugar de eso se vaya para la bolsa de malos funcionarios conjuntamente con empresarios que son los que hacen este tipo de obras en el área rural.
¿Cree usted, licenciado, que dar tiempo hasta noviembre es oportuno para poder justificar por qué no desde el 2019 se han concluido estas obras o qué ha pasado con las obras por lo cual no se han podido terminar? ¿O cree que debería ser una acción que también se tendría inmediata? Porque, por ejemplo, si usted tiene muy bien ordenado todo el proceso, que debería ser así realmente, porque no es cualquier proceso, es decir, son obras, son controles que se deben tener de cajón, entonces, ¿por qué no solicitarlo antes y empezar a tomar acciones también? Porque en estos meses también puede buscarse la forma de justificar una obra que no se ha realizado. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿los fondos dónde están? ¿De qué forma también se va a buscar la vuelta para evitar que sean sancionados incluso? Da mucho de qué pensar, sinceramente. No, yo también lo creo. Yo creo que, bueno, me imagino que el cierre será por parte de Segeplan, que tienen un plazo establecido legalmente, supongo. Pero yo, en lo personal, creo que cuando se plantea un proyecto de cualquier naturaleza en los consejos de desarrollo, usted tiene un tiempo determinado para presentar la iniciativa del proyecto, para desarrollarlo y para terminarlo. Por lo tanto, estas obras, muchas de ellas ya deberían de haber finalizado. Lo que yo entendí es que en muchos de los casos no se apachó el botoncito que dice cerrado y por eso permanece inconcluso. Yo más creo que es un tema de corrupción. Honestamente se lo digo, yo en lo personal, creo que amerita que efectivamente la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio Público hagan un trabajo en ir a revisar estas obras y que pongan a disposición de los tribunales a cualquiera que no haya concluido con esas obras, porque les entregan los anticipos, les entregan todo el dinero al final que completa la obra y muchas veces no hay ninguna obra. Efectivamente. Y saben la situación también que se da, antes de ir con unos datos también complementarios, que esta situación de las obras inconclusas no es que hasta ahorita se esté dando. No. Se viene dando todos los años y constantemente es un tema que siempre sale a luz. Es decir, no han aprendido, entonces hay que sentar precedentes. Porque no han aprendido, porque la solución sería meterlos presos. Pero como no hay una investigación por parte del Ministerio Público, ni hay una investigación y fiscalización por parte de la Contraloría o de algunas otras instituciones que son las que legalmente tienen que hacerlo, pues simple y sencillamente todo el mundo se lava la mano, que no pasa nada, y todo el mundo se mete la plata a la bolsa y a disfrutar de la Navidad y del Año Nuevo, cuando la gente realmente necesita esas obras. Yo creo que el trabajo del Ministerio Público y de la Contraloría tienen que estar en primera línea y meter preso a quien sea. Exacto. Y ahí ya veremos qué pasa más adelante. A ver si ahí sí aprenden. Vamos con datos entonces que mostramos para ustedes, porque hay que tomar en cuenta que en julio se firmó un convenio de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a las obras de infraestructura inconclusas. Dicho acuerdo fue firmado entre el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Segeplan. Se acordó que las entidades signatarias darán seguimiento y fiscalización de los hechos delictivos relacionados con la falta de cumplimiento por parte de entidades públicas y empresas también que estén involucradas en la construcción de obras con fondos públicos, las cuales se encuentren en incumplimiento o que estén inconclusas. Bueno, ¿qué resultado se ha tenido? Porque hoy vemos el pronunciamiento de Segeplan, pero ¿qué dice la Contraloría? ¿Qué dice el resto de instituciones que también firmaron? En este caso hablamos del Ministerio Público, que también está involucrado. Vamos con otros datos, porque Segeplan afirmó que detectó una situación luego de un proceso de revisión que se dio en el 2021. Algunas de las obras que aparecen como inconclusas no han sido finalizadas por los COCODES o no han hecho un proceso de cierre, pero realmente consta de que sí se llevó a cabo el proceso o solamente es un tema de un trámite que no supieron hacer. Por ello, este año giraron los oficios correspondientes para que las entidades públicas de inversión finalicen sus proyectos. Y también se reiteró el llamado para que registren el avance mensual de los proyectos con documentación o bien la finalización de la obra para dar transparencia al proceso de inversión. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado al final? Vea, Sandy, por mucho que a uno le quieran decir
que a través de convenios se va a solucionar la problemática, no es cierto. Vea, si los consejos de desarrollo iban a hacer un camino rural, usted va y tiene que ver el camino. Si iban a hacer un puente, tiene que ver el puente. Si un centro de salud, tiene que ver el centro de salud. No se necesitan expertos. Lo que se necesita es la voluntad política de que la gente del Ministerio Público, la Contraloría y Segeplan coordinen el esfuerzo y vayan a los puntos en donde efectivamente esas obras están inconclusas. Y se va a dar cuenta que de las 6,000 y pico de obras que están planteando, 5,000 obras, por lo menos, son inexistentes. Ese es otro control también, que ya viene una investigación que se va a realizar por parte del Ministerio Público, porque es importante dejar las cuentas claras y proceder como corresponde, en este caso legalmente. Claro. Bueno, esta es la situación que se tiene en cuanto a obras que están todavía con dudas, se hicieron o no se hicieron, por qué no se han reportado en el cierre. Veremos qué pasa al final cuando se presenten estos informes que ha solicitado Segeplan. Vamos ahora a conocer otra información y hablemos acerca de las remesas, que por cierto marcaron un aumento en agosto comparándolo con julio según las autoridades. Contrario a julio, agosto refleja una recuperación importante en el envío de remesas, siendo de 1.642.7 millones de dólares, equivalente a 12.715 millones de quetzales. Lo contabilizado solo en agosto marca un récord, pues no se había recibido esa cantidad de dinero en ese mes de años anteriores, y respecto a agosto 2021 se tuvo un crecimiento del 18.3%. De enero a agosto se tiene un acumulado de remesas de 11.724.1 millones de dólares. Sin embargo, cada día los migrantes guatemaltecos radicados principalmente en Estados Unidos han enviado un promedio de 48.2 millones de dólares. Para este año, el Banco de Guatemala espera una recepción en concepto de remesas de 17.590 millones de dólares. Como parte del proceso denominado impunidad, chantaje y lavado de dinero, hoy el INASIF realizó un peritaje fonético con el fin de poder dar a conocer y confirmar que la voz de quienes han sido presentados como personas implicadas en estos procesos sea la voz de los audios que también presentó como evidencia el Ministerio Público. Este martes el Instituto Nacional de Ciencias Forenses llevó a cabo una audiencia en donde se practicó un peritaje fonético al presidente del periódico, José Rubén Zamora, a la gerente financiera del medio, Flora Silva, y al auxiliar fiscal, Samari Gómez. El día de hoy, el objeto de la diligencia fue captar las voces de los 3 indicados en el caso conocido como chantaje, extorsión, lavado de parte del medio Aldea Global, es decir, el periódico. El peritaje se tomó en ese sentido, se captó la voz de 3 personas, que es el señor José Rubén Zamora, de la licenciada Samari Gómez y de la auditora de Aldea Global, es decir, el periódico, la licenciada Floridalma Silva. La diligencia consistió en que fueron ellas, como ustedes pudieron denotar, fueron ellas ingresadas a una cámara especial donde a través de un teléfono tuvo comunicación con un perito del INASIF que le hizo varias preguntas que ellos tuvieron que contestar. Entonces, estas voces, estos diálogos, estas conversaciones que se llevaron a cabo entre los sindicados y el perito del INASIF fueron grabadas en unos discos que fueron firmados por todas las partes. Y el objeto es establecer posteriormente una comparación entre lo que grabaron el día de hoy, los diálogos del día de hoy, con los audios que fueron de conocimiento general de la prensa y de la comunidad guatemalteca. El plazo para llevar a cabo este expertaje, es decir, este análisis comparativo de voz del ingeniero Zamora, de la señora Silva y de Samari Gómez con los audios que fueron aportados al proceso, tendrá aproximadamente un plazo de 30 días hábiles, es decir, que en un mes aproximadamente vamos a tener el resultado final, las conclusiones finales por parte del INASIF, si las voces que se escuchan en los audios son verídicas. Pues de ser verídicas, como ellos manifestaron, creo yo que el caso tendría un sustento total, pues se quedaría claro y evidenciado que efectivamente todos ellos se concertaron junto a otras personas que creo yo estarán pendientes de investigación para en determinado momento
lavar dinero para en determinado momento afectar a ciertas personas. Y bueno, así cerramos la parte de análisis de este programa. Gracias al licenciado Julio Rivera Clavería por siempre aportarnos con sus conocimientos en el análisis de cada uno de los temas. Lo esperamos mañana, licenciado, que descanse. Feliz noche. Buenas noches, Sandy, igualmente. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y nosotros regresamos en un momento con Andrés Estrada para conocer lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos. Momento de las noticias internacionales. Hablamos sobre la situación en Chile. El presidente Gabriel Boric reorganizó este martes su gabinete y sustituyó a 5 de sus 24 ministros tras la fuerte derrota electoral del domingo, cuando los chilenos rechazaron una nueva constitución, lo que obliga al mandatario a seguir gobernando con la constitución impuesta por la dictadura. Este es el primer gran ajuste del Ejecutivo desde marzo, cuando llegó al poder Boric, quien ahora debe reimpulsar su programa de gobierno, que se vio retrasado por la campaña constitucional. Boric en una ceremonia dijo que la decisión dolía, pero era necesaria. Agregó que es uno de los momentos políticos más complejos que le ha tocado enfrentar. Entre los ministros reemplazados figuran los titulares de las 2 carteras más importantes,